Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La mañana comenzó como cualquier otra dentro de una excursión guiada. Éramos 12 personas, todas con mochilas livianas, botellas de agua y teléfonos con baterías recién cargadas. El guía, un joven indonesio que hablaba inglés con soltura, nos había reunido antes del amanecer para darnos indicaciones básicas: mantenerse juntos, no salirse de los senderos marcados y, sobre todo, no subestimar la selva. Nos encontrábamos en los alrededores del volcán Tangkuban Perahu, al norte de Bandung. Aunque el volcán es un lugar turístico, el guía insistió en que el lado oeste, el menos visitado, no estaba del todo cartografiado. Era la zona que íbamos a recorrer ese día. Los primeros tramos fueron fáciles, con caminos marcados entre los árboles. Pero conforme avanzamos, la vegetación se hizo más salvaje. No recuerdo el momento exacto en que me separé del grupo. Puede que me haya retrasado tomando una fotografía, o que haya decidido bordear un tronco caído por un lado diferente. Solo sé que cuando levanté la vista, no vi a nadie. Llamé en voz alta, primero con calma, luego con algo más de urgencia. No hubo respuesta. Lo intenté varias veces, pero lo único que recibía era el eco apagado de mi propia voz. Me giré sobre mis pasos y avancé por donde creía haber venido, pero los árboles parecían haber cambiado de lugar. No había señales claras, solo barro, hojas y lianas colgantes. La humedad era insoportable. Comencé a sudar sin parar. Cada paso me agotaba al doble. Me detuve varias veces, intentando ubicar alguna marca del grupo. Una pisada reciente, una tela colgada de una rama, algo, nada. A las 2 horas de deambular sin rumbo, mi botella ya estaba vacía. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, pero su luz no ayudaba a orientarme. Era como si todo el entorno conspirara para perderme. Fue entonces cuando empecé a notar algo más. Primero fue una sensación, como si alguien caminara detrás de mí. Cada vez que me detenía, el silencio era absoluto, pero la sensación no se iba. Aceleraba el paso, y por momentos tenía la impresión de que algo o alguien me imitaba, manteniéndose a distancia. No había sonidos de animales, ningún pájaro, ningún insecto, nada. Me convencí de que eran nervios, ansiedad, que estaba sugestionado, pero el malestar crecía. Era una incomodidad física en el estómago, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Alrededor del mediodía tropecé con una raíz gruesa que sobresalía del barro y caí. El golpe fue fuerte. Me raspé el brazo y me doblé el tobillo. Me quedé ahí, recostado sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. Sentí que no podría seguir caminando. Pensé en gritar una vez más, pero ya no tenía voz. Cuando abrí los ojos, había alguien observándome. Un anciano, delgadísimo, de rostro alargado, piel reseca y arrugada. Llevaba una especie de túnica color tierra y su cabeza estaba cubierta por una capucha. No hacía ruido, no se movía, solo me miraba. Me incorporé como pude. ¿Habla inglés?, pregunté con voz ronca. No respondió. Bajó la mirada a mi tobillo y luego se inclinó hacia mí. Me ofreció la mano. La tomé sin pensarlo. Su piel estaba tibia, aunque su textura era extraña, como cuero envejecido. No dijo su nombre, no preguntó el mío, solo me ayudó a levantarme y comenzó a caminar, haciéndome una seña para que lo siguiera. Caminamos sin hablar. No parecía haber un sendero, pero él avanzaba con paso firme, como si conociera cada rincón de la selva. Pasamos entre árboles inclinados, por zonas en las que el suelo burbujeaba ligeramente debido al calor geotérmico. No sentía miedo, pero tampoco tranquilidad.
Era como si me hubiera entregado a algo que no comprendía. Después de una caminata lenta de casi 1 hora, llegamos a una pared de roca negra. A simple vista era una formación cualquiera, pero el anciano se detuvo frente a una hendidura apenas visible. Apartó un arbusto con una rama seca y señaló la entrada. Era una grieta vertical, estrecha, oscura. Tuve que girar el cuerpo para atravesarla. Al otro lado, me encontré con una caverna de techo bajo, con paredes lisas, talladas por el tiempo. No olía a humedad, no olía a nada. El anciano encendió una antorcha. A su luz, vi que dentro de la caverna había una pequeña mesa de piedra, 2 bancos toscos y algunas jarras de barro. Todo estaba en orden, como si alguien viviera ahí desde hace mucho. Me indicó que me sentara. Lo hice. Luego me ofreció un recipiente con agua. No dudé. Bebí con desesperación. Después se sentó frente a mí, observándome en silencio. Tardó un largo rato en hablar. «No debiste caminar solo por aquí», dijo al fin. Su voz era grave, pausada, sin acento. «Me perdí», respondí. «¿Usted vive aquí?» El anciano asintió. «Desde antes de que ustedes marcaran estos caminos». Lo miré con extrañeza, pero algo en su tono no dejaba lugar para bromas. «¿Desde hace cuánto tiempo exactamente?», pregunté. «Mucho antes de que los mapas llamaran a este volcán por un nombre». Hubo un silencio largo. El calor de la caverna no me molestaba. Era seco, casi reconfortante. «¿Cómo se llama usted?», pregunté. «No tengo nombre, no en su idioma». Lo miré con atención. Había algo en sus ojos que no cuadraba. Su pupila era vertical, no redonda. Pensé que tal vez era ceguera, una deformación, una enfermedad. Pero no, su mirada era precisa, atenta, viva. No pregunté más, no aún. Me limité a observarlo mientras él me observaba a mí, como si ambos estuviéramos intentando descifrar al otro. Y entonces dijo algo que no esperaba. «Te encontré porque estabas a punto de cruzar el límite, un lugar del que no podrías regresar». No supe qué responder. Aún no lo sabía, pero ese no era un simple anciano. Y esa cueva no era un refugio, era una frontera. Afuera sentí como el volcán vibraba levemente. No era un temblor como los que uno imagina, violento y alarmante. Era más bien una pulsación constante, como un corazón muy viejo que sigue latiendo debajo de toneladas de piedra. Esa vibración me hacía sentir que estábamos dentro de algo vivo, no muerto, como si el volcán respirara. «¿No le preocupa vivir tan cerca del cráter?», pregunté al fin, rompiendo el silencio. El anciano no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada como si la pregunta le resultara demasiado simple o demasiado difícil. «Este volcán no estallará hoy», dijo al cabo de un momento. «¿Y cómo lo sabe?». «Porque lo escucho», fruncí el ceño. No entendí si se refería a un conocimiento geológico, a una intuición o a algo más esotérico. Aún así, insistí. «¿De verdad cuánto tiempo lleva viviendo aquí?». «Desde hace siglos», respondió con seriedad. La respuesta me tomó por sorpresa. Pensé que se había expresado mal, o que hablaba en sentido figurado. ¿Se refiere a que su familia ha vivido aquí por generaciones?», negó lentamente con la cabeza. «Ya te dije, solo yo, desde antes de que este volcán tuviera nombre». Me quedé en silencio. No sabía si estaba hablando con un loco, un actor, o algo distinto. Pero su tono no era el de alguien que intentara impresionar. Hablaba con calma, como quien ya no necesita convencer a nadie. «No entiendo», murmuré. El anciano me observó con atención. «No lo harás, al menos no ahora», dijo. «¿Y por qué eligió este lugar?», volví a preguntar. «¿Por qué tan cerca del fuego, de la destrucción del volcán?». «Porque aquí nadie me busca», respondió sin rodeos. «Aquí soy libre. Aquí,
Incluso el ruido de la tierra es más claro que el de los hombres. Volvió a mirar hacia la entrada de la cueva, donde una tenue luz amarillenta anunciaba el atardecer. Mi especie no descansa, nunca lo ha hecho. Buscan siempre avanzar, conquistar, moldear el mundo a su forma. Pero yo no comparto ese deseo. Sus palabras me tensaron. Hasta ese momento había pensado que hablaba en metáforas, o que se refería a una tribu antigua. Pero mi especie sonó literal, tan literal que me hizo recordar sus ojos, aquellas pupilas verticales. ¿Su especie? Pregunté con un hilo de voz. El anciano no se inmutó. No soy humano, dijo. Al menos, no en la forma que tú comprendes. El silencio que siguió fue espeso. Se podía oír cómo la roca crujía levemente a lo lejos, como si el volcán quisiera opinar. ¿Qué quiere decir con eso? Insistí. ¿Está bromeando? Negó con la cabeza, con esa misma lentitud medida de antes. Los míos habitan el mundo desde mucho antes que los hombres caminaran erguidos. Desde que el planeta era aún joven, nosotros ya estábamos bajo la superficie. Pero con los siglos, algunos comenzaron a sentir hambre. No de comida, sino de control, de poder. Quisieron ascender, apropiarse de lo que no les pertenecía. Volteó a verme. Sus ojos ahora estaban a medio camino entre lo humano y lo animal. Algo se agitaba en ellos. Yo no quise ser parte de eso. No quería ser soldado ni gobernante. Solo buscaba entender, aprender, ver cómo la vida crece sin que se le empuje. Por eso subí aquí, a este volcán, a observar sin intervenir. La revelación me dejó sin palabras. Mi cuerpo me pedía que saliera corriendo, pero mi mente me decía que me quedara, que siguiera escuchando. ¿Por qué me salvó? Pregunté con voz temblorosa. Porque llegaste hasta el borde. Muy pocos llegan, pero tú lo hiciste. Y pensé que tal vez merecías saber. Saber que no lo dijo. Tal vez no podía. Tal vez no debía. Pero bastaron unos segundos, sin previo aviso, mientras seguía observándome con esos ojos quietos e inhumanos, el anciano abrió la boca lentamente, y de su interior emergió una lengua larga, bífida, oscura, húmeda, que se desenrolló con una suavidad antinatural y casi me rozó el rostro. Me eché hacia atrás por instinto. El corazón me latía con fuerza. No fue un grito lo que me salió, ni un insulto, solo un silencio congelado. Mis ojos no podían dejar de mirar esa lengua dividida, esa parte de su cuerpo que ya no tenía nada de humano. La lengua se replegó de inmediato, con la misma calma con que se había mostrado, y el anciano cerró la boca como si nada hubiera pasado. No me dijo, «Ahora me crees». No sonrió, no cambió de expresión. Lo que había hecho no era una amenaza ni una provocación. Era solo una prueba directa, innegable, de que todo lo que me había contado era verdad. No era un loco, no era un ermitaño con delirios, no era un viejo disfrazado ni un actor. Era lo que decía ser, y eso lo cambiaba todo. Me quedé quieto. Estaba frente a algo que había fingido ser humano para no asustarme. La vibración del volcán volvió a sentirse en el suelo, leve pero firme, como si la tierra entera respondiera a lo que acababa de ocurrir. «No te haré daño», dijo él entonces con voz grave, serena. «Solo necesitabas una prueba. Ya la tienes». Asentí sin decir palabra, porque en ese momento, todo dentro de mí ya sabía que no era una historia lo que estaba escuchando. Era una confesión, y yo era el primero en mucho tiempo en recibirla. ¿Qué eres exactamente?», pregunté al fin, con voz baja, casi temiendo la respuesta. El anciano arqueó una ceja con gesto burlón. «¿Todavía necesitas etiquetas?», dijo. «¿Qué manía tienen ustedes los humanos con clasificarlo todo? ¿Quieres que diga reptiliano, ser subterráneo, criatura de otra era? Muy bien, escoge el que más miedo te dé». Me quedé en silencio. «No lo digo con mala intención», añadió.
Es solo que me hace gracia. Cuando los tuyos descubren algo que no entienden, su primera reacción no es escuchar, sino ponerle un nombre y encerrar la idea en una caja. Y luego, claro, la meten en Internet. Entonces, ¿no eres el único? No, claro que no. Te lo repetiré una vez más. ¿Qué clase de historia triste sería esa? Respondió con tono seco. Pero soy el único aquí, porque los demás no se escondieron. Prefirieron actuar, manipular, intervenir. Y ya ves cómo va el mundo. ¿Y por qué te separaste de ellos? Porque me aburrí, dijo encogiéndose de hombros. Me cansé del juego. Todos querían controlar, dominar, empujar al ser humano hacia uno u otro extremo, como si este planeta fuera un tablero de ajedrez. Pero yo solo quería observar cómo se comporta el fuego cuando no lo controlas. ¿Sabes lo que pasa si dejas que la naturaleza haga lo suyo? ¿Qué? Se acomoda, a su tiempo, sin apuros, sin egos. Me costaba seguirle el ritmo. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso extraño. Lo miré con detenimiento, buscando mentiras en sus gestos. No encontré ninguna. ¿Y los volcanes? Pregunté. Dijiste que escuchas al volcán. ¿Qué significa eso? El anciano se inclinó un poco hacia adelante. Los volcanes no son solo montañas con fuego dentro. Son canales, conductos, resonadores. Absorben y emiten energía. Respiraciones de la tierra. Cuando uno entra en erupción, no solo es lava lo que sale. Hay algo más. Algo que ustedes aún no entienden. Pero claro, sonrió con ironía. Los llaman fenómenos naturales, y ya con eso se sienten tranquilos. ¿Estás diciendo que los volcanes tienen conciencia? ¿Y por qué no? Respondió cruzando los brazos. ¿Crees que la conciencia solo puede existir en cerebros con ojos y piernas? ¡Qué arrogantes son! Me incomodó su tono, pero lo dejé continuar. Los volcanes son antiguos, mucho más que sus dioses. Por eso los humanos siempre los veneraron o les temieron, porque algo dentro de ustedes sabe, aunque lo hayan olvidado. Entonces los tuyos, los de tu especie, ¿los usaban? Algunos sí, para abrir cosas, cerrar otras, extraer, ocultar. Hay zonas de la Tierra donde la energía se mueve como un río subterráneo. El magma no solo quema, también guarda, empuja, transforma. Me costaba entenderlo todo. Mi mente lo absorbía como una historia de ciencia ficción, pero mi cuerpo seguía temblando por dentro, porque algo me decía que no era fantasía. ¿Y qué pasó con esos otros? ¿Los de tu especie? El anciano hizo una mueca, como si probara algo agrio. Ah, esos. Algunos se mezclaron. Algunos aún juegan a ser consejeros de gobiernos. Otros se disfrazan de iluminados espirituales. Ya sabes, hay para todos los gustos. Pero la mayoría ya no se esconde. No lo necesita. Mientras ustedes estén entretenidos con sus pantallas, nadie mira bajo la tierra. ¿Y tú? ¿Solo decidiste desaparecer? Me retiré, dijo con tono burlón. ¿Nunca has querido dejarlo todo y vivir en una montaña? Bueno, yo lo hice, pero no para encontrarme a mí mismo, sino para alejarme de los errores de los otros. Hubo un momento de silencio. El calor de la cueva era constante. Afuera, el volcán vibró levemente otra vez. ¿Qué piensas de los humanos?, pregunté. Su sonrisa desapareció. Eso es más complicado. Dímelo igual. El anciano suspiró. Se levantó con lentitud y caminó unos pasos hacia la pared de roca. Los humanos están en prueba, dijo con voz grave. ¿Cómo que en prueba? Eso mismo, una especie en observación. Aún no han decidido si son creadores o destructores. Están atrapados entre el instinto y la conciencia. A veces brillan, a veces apestan. Todavía no está claro si merecen seguir. ¿Y quién decide eso? Nadie. Todos. Ustedes, nosotros, la Tierra. El equilibrio. Lo dijo como si fuera la respuesta más obvia del mundo.
¿Qué pasará si no pasamos esa prueba? El anciano se giró y me miró a los ojos. Entonces vendrá otro ciclo, como ha pasado antes, y el siguiente será diferente. ¿Cómo sabes eso? Porque ya lo he visto. No supe qué más decir. Me sentía pequeño, frágil, sentado en esa cueva frente a alguien, o algo, que había visto pasar siglos como quien ve llover. Y aún así, había elegido la soledad. ¿Ves? A veces hay que hablar, aunque no sirva de nada, solo para que quede dicho, por si alguien alguna vez recuerda. Nos quedamos en silencio. Solo se oía a lo lejos el murmullo del volcán respirando. Luego asumí que era mi oportunidad de ponerlo a prueba, así que decidí romper el silencio exponiendo la primera duda existencial que me viniera a la mente. ¿Cuántos ciclos has visto?, pregunté con la voz más firme que pude reunir. El anciano no me miró de inmediato. Jugaba con un pequeño trozo de madera entre los dedos, como si la pregunta le resultara tan vieja como la roca bajo sus pies. ¿Quieres un número exacto?, respondió al fin, con ese tono sarcástico que ya le era natural. ¿Una lista con fechas, nombres, especies? ¿O prefieres un resumen gráfico con dibujitos? Solo quiero entender, dije. Entender, claro, repitió él con una sonrisa torcida. Los humanos siempre queriendo saber cosas que no pueden sostener, como niños jugando con fuego, siempre curiosos, siempre frágiles, siempre al borde de repetir lo mismo. Se inclinó hacia mí con aire cansado. He visto más ciclos de los que recuerdas haber dormido. Unos se extinguen por arrogancia, otros por miedo. Algunos se autodestruyen creyendo que ascendieron. Otros, bueno, ni siquiera llegaron a llamarse civilización. ¿Y todos fueron humanos? El anciano rió, una risa seca, breve, sin humor. ¿Tú crees que ustedes son la primera idea que surgió aquí abajo? Los humanos son solo el último intento de algo que lleva millones de años probando y fallando. Ustedes son, digamos, una versión más emocional. ¿Entonces siempre fallamos? Algunos lo llamarían tradición, otros dirían que es el encanto de la especie. ¿Y por qué vuelven a empezar los ciclos? Porque todo busca equilibrio, respondió con tono filosófico y sarcástico a la vez. La vida no se detiene, la vida intenta, reajusta, repite, a veces aprende, a veces solo improvisa, y los humanos, ustedes son como una nota mal colocada en una sinfonía, hermosa a veces, pero que siempre desafina justo al final. Entonces, ¿estamos condenados? ¿Condenados? El anciano frunció el ceño fingiendo horror. Oh, no, no es condena, es solo naturaleza. Ustedes simplemente hacen lo que saben hacer, pelear entre ustedes, destruir lo que temen, adorar lo que no entienden. Nada personal, es parte de su programación. Pero si todo se repite, ¿para qué seguir? Buena pregunta, dijo, dejando caer el trozo de madera al suelo. Supongo que porque aún queda esperanza, porque de vez en cuando uno de ustedes se detiene a hacer una pregunta distinta, o a escuchar en vez de hablar, como tú, por ejemplo, aunque ya empezabas a fastidiar. ¿Y tú qué esperas de nosotros? Yo no espero nada, solo observo. ¿Y eso basta? Para mí, sí. Para ustedes, supongo que no. Siempre queriendo cambiar el mundo sin haberse cambiado a sí mismos primero. ¡Qué tiernos! Me levanté y empecé a caminar por la cueva, sin dejar de mirarlo. En una esquina noté una figura sobre un pedestal bajo. Era una especie de objeto metálico, oscuro, cubierto de símbolos extraños. No parecía decorativo, tampoco algo hecho por manos humanas. Me acerqué, sin tocarlo, solo quería verlo de cerca. ¿Qué es esto?, pregunté. El anciano no respondió. ¿Puedo...? No, dijo de inmediato. Ignoré su tono. Me incliné un poco más. Algo en el objeto me atraía. No era simple curiosidad, era otra cosa. Instinto, tal vez. Extendí la mano. Pero antes de que pudiera rozarlo,
Sentí un dolor agudo y cálido atravesarme el antebrazo. Me alejé de golpe. ¡Ah! Me miré el brazo. Tenía una herida superficial, pero humeante, como si me hubieran quemado con algo que no se ve. El anciano estaba de pie, a medio metro de mí, con el rostro más serio que nunca. «No toques lo que tu cuerpo aún no puede soportar», dijo con voz firme, sin rastro de sarcasmo esta vez. ¿Qué fue eso? Un recordatorio. Que hay cosas que no te pertenecen. Aún. El ardor no bajaba. Era como si el corte siguiera latiendo, como si algo invisible se moviera en mi piel. Me senté de nuevo, jadeando. ¿Por qué me hiciste eso? No fue por maldad, respondió, volviendo a su tono habitual. Fue por misericordia, porque los humanos tienen la mala costumbre de pensar que pueden tocar todo lo que ven. Pero la verdad, muchacho, es que ni siquiera sabes lo que eres, solo sabes que quieres, y eso los hace peligrosos. Entonces, ¿qué hago ahora? El anciano se acercó y se arrodilló frente a mí. Por primera vez vi compasión en sus ojos, una compasión antigua, resignada. «Ahora sabes demasiado», dijo. «Y créeme, eso nunca es bueno para uno de ustedes. Podrías vivir con este conocimiento. Sí, pero te consumiría. Lo negarías, luego lo buscarías, luego lo perderías. ¿Quieres que lo olvide? No lo quiero, pero lo necesitas. ¿Y si no quiero olvidar?» El anciano suspiró, me miró fijamente. Siempre son valientes justo antes del olvido, y sin darme tiempo a responder, levantó una mano con un movimiento suave pero veloz. Sus dedos tocaron mis párpados. Sentí un calor extraño. No dolor, no sueño, solo oscuridad, oscuridad profunda. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo de la selva, con el rostro pegado al barro y el sol cayendo sobre mi espalda. Un grupo de rescatistas gritaba mi nombre. Me rodeaban, me hablaban en inglés y en bahasa indonesia. Decían que me habían estado buscando por 2 días, que los guías me habían reportado extraviado. Yo solo asentía, sin poder explicar nada. No recordaba cómo había llegado ahí, ni por qué, pero cuando me subieron a la camilla, vi mi antebrazo. La herida seguía allí, pequeña, roja, como una quemadura leve, una línea irregular que aún ardía. Y entonces, mientras el helicóptero despegaba, una sola duda se aferró a mi mente. Si todo fue un sueño, ¿por qué tengo esta herida? Permítanme contarles cómo llegué aquí. Me llamo Daniel Muñoz y soy un antropólogo, escéptico de hueso colorado. Hace exactamente 17 días, entrevisté a un vagabundo en un edificio abandonado que resultó ser cualquier cosa menos humano. Lo que comenzó como otra investigación antropológica sobre mitos urbanos, terminó conmigo corriendo escaleras abajo, perseguido por la imagen de esos ojos reptilianos y una piel que no era piel, sino escamas bajo la luz amarillenta de aquel cuarto maldito. Dejé atrás mi grabadora, mi dignidad y $20 que ahora me parecen el precio más barato por haber salido vivo. Pero él, o eso, quiere seguir hablando. Y, por alguna razón que mi mente científica aún no logra explicar, acepté volver. Y entonces llegó el segundo mensaje. Mi teléfono vibró mientras revisaba notas en mi escritorio. Sin remitente, como antes. Sabías que esto no terminaba. Mañana, 22:00, mismo lugar, no traigas a nadie. Lo peor fue darme cuenta de que ya no me reía. Solo sentí un nudo en el estómago y una pregunta que no me atrevía a formular en voz alta. ¿Y si era real? El edificio parecía más deteriorado que la última vez, como si se estuviera desmoronando solo para recordarme lo estúpido que era al volver. Subí las escaleras con la linterna del teléfono, evitando los tablones rotos. No había luz bajo la puerta esta vez, pero algo mucho peor. Un olor a quemado,
acera derretida y algo dulzón que me recordó a los templos antiguos que estudiaba en mis viajes. Empujé la puerta y el chirrido me erizó la piel. La habitación estaba iluminada por velas rojas colocadas en círculo. En el centro, él me esperaba. Ya no parecía un vagabundo. Llevaba un traje negro impecable, pero sus manos, Dios, sus manos seguían teniendo ese brillo verdoso bajo la luz. Y sus ojos no eran humanos, ni siquiera lo intentaban ahora. Pensé que te llevaría más tiempo, dijo. Su voz era distinta, como si varias personas hablaran dentro de su garganta. Pero el miedo es buen motivador. Noté mi grabadora sobre la mesa, justo donde la había dejado. Al lado el billete de $20 que le había tirado, doblado ahora en una perfecta pirámide. «¿Qué quieres?», logré decir, aunque me temblaban las piernas. Se inclinó hacia adelante y vi cómo su piel se movía de forma antinatural, como agua bajo la tela. Terminar nuestra charla. Empezaste preguntando por los dioses, pero te fuiste antes de lo interesante. ¿Lo interesante?, repetí, y odié cómo mi voz sonó quebrada. Sonrió. Demasiados dientes. Demasiado afilados. ¿Y qué? ¿No piensas preguntar nada? Su voz tenía ahora un eco metálico, como si varias personas hablaran al unísono dentro de su garganta. Ajusté la grabadora con dedos que apenas lograban no temblar. «Bueno, vamos a hablar entonces», dije, más por impulso que por valentía. «¿De dónde vienen exactamente?». Me miró como si la pregunta fuera completamente natural, como si hablar de sus orígenes fuera tan válido como hablar del clima. Respondió: «Venimos de un sistema fuera de lo que tú llamas borde galáctico. En sus términos astronómicos actuales, esa zona todavía no tiene un nombre formal, pero algunos de tus científicos la catalogan como una región de materia fría al borde del cúmulo de Coma. Está lejos, sí, pero no tan lejos como creen. Las rutas que usamos no siguen la lógica de su navegación». «¿Hay un nombre?», interrumpí. «No para ustedes. Para nosotros era algo así como Ishmarek, pero es solo una aproximación fonética. Allí no hay lenguaje en el sentido humano. Era un sistema binario con 3 lunas activas orbitando el cuerpo mayor. Desde ahí comenzamos nuestra expansión». «¿Entonces sí vivían en un planeta físico?». «Sí. Nuestra especie evolucionó sobre superficie sólida, no en atmósfera flotante ni como conciencia pura, como otras razas. Había condiciones gravitatorias y químicas similares a las suyas, aunque con más estabilidad atmosférica y un campo magnético natural más denso. No era un lugar hostil». Me sorprendió esa última frase. «¿Y por qué se fueron?». «Porque dejó de ser estable, primero por agotamiento de recursos energéticos nativos, luego por razones políticas internas, y finalmente por una guerra». No me atreví a interrumpirlo. No fue una guerra civil, fue una guerra con otras especies. Varias, en especial con los que ustedes llaman los grises. Ellos no vinieron de tan lejos como se cree. Una de sus bases estaba incrustada en una luna mineral en el mismo sistema, ocultos durante generaciones. Cuando descubrimos que habían estado observándonos sin autorización de los antiguos acuerdos interestelares, el conflicto estalló. Fue más político que violento, al menos al inicio. Pero, como siempre ocurre, terminó mal. Hizo una pausa, luego continuó. Después vinieron otros, los arcturianos, con sus intereses de ordenar sistemas en descomposición, y los Anunnakis, que nunca dejaron claro qué querían realmente. El espacio cercano a nuestro sistema se volvió un campo de disputa. Y no queríamos eso. ¿Y ustedes perdieron? Pero tampoco ganamos nada. La única solución fue la diáspora. Fragmentamos nuestras colonias, dejamos atrás el núcleo y comenzamos a expandirnos hacia sistemas menos codiciados, zonas apagadas, con poco valor comercial o simbólico. Algunos llegaron aquí, mucho después. Otros ni siquiera saben que hay una tierra.
¿Y por qué no se agrupan si tienen enemigos en común? Por eso mismo, porque si nos agrupamos nos volvemos visibles. Esa es la diferencia. Ustedes, los humanos, se agrupan por miedo. Nosotros nos separamos por miedo, no de ellos, aclaró refiriéndose a las otras razas, sino de otra cosa. La forma en que lo dijo me obligó a preguntar, ¿a quién le temen realmente? ¿A una especie que probablemente ni siquiera haya llegado aquí todavía? O si llegó, no ha despertado. Volvió a mirarme como si evaluara hasta dónde podía contarme. Pero lo hizo. No tenemos nombre para ellos, solo señales. En algunos sectores de vacío intergaláctico hay patrones de desaparición. Literalmente, regiones donde todo deja de emitir, de reflejar, de interactuar, como si la materia dejara de tener permiso para existir. En esas zonas, algunos de los nuestros entraron. Nunca salieron. Me quedé en silencio. Él continuó. Sabemos que hay una especie que no coloniza, no negocia, no observa, solo avanza. Y cuando lo hace, las cosas desaparecen. No quedan registros ni memoria. Algunos creen que es una forma de vida basada en otra clase de física. Otros, que son restos de una civilización anterior al tiempo. ¿Y por eso no se agrupan? Exacto. Lo que se agrupa llama la atención. Lo que se mueve con ritmo emite patrón. Preferimos la dispersión, la confusión, el ruido bajo. ¿Y los humanos? ¿Han tenido contacto con esas entidades? No, o no de forma consciente. Aunque hay indicios de que en ciertas épocas, durante periodos de sueño profundo colectivo, epidemias de pesadillas, lapsos históricos sin explicación, la humanidad rozó su sombra. Me resultaba abrumador, pero sus respuestas tenían lógica interna. No eran dogmas ni misticismos. Hablaba como alguien que conocía datos incómodos y los compartía con neutralidad. Entonces lancé la segunda parte. ¿Ustedes vieron el Big Bang? Esta vez sí dudó. Luego sonrió levemente. No estuvimos ahí. Ninguna especie de las que yo conozco estuvo presente en el evento que ustedes llaman Big Bang. Pero hay una idea equivocada en cómo lo interpretan. ¿En qué sentido? Lo tratan como un inicio, una explosión desde un punto, pero lo que ese evento representa, desde una perspectiva más amplia, es un reinicio localizado, no un comienzo de todo, sino de una sección, como si se reiniciara el sistema operativo de una porción del cosmos, mientras el resto sigue funcionando con normalidad. Nosotros somos parte de otro proceso paralelo. No somos posteriores al Big Bang, pero tampoco surgimos dentro de su esfera. Entonces hay otros universos. Más que eso, hay otras ramas del mismo continuo, algunas coexistentes, otras divergentes. Lo que ustedes llaman universo observable es solo una fracción de lo que existe simultáneamente. Lo irónico es que sus telescopios más avanzados, en ciertos rangos de frecuencia, ya captan distorsiones de esas otras ramas, solo que no saben cómo interpretarlas. ¿Y esas otras ramas también tienen vida? No siempre. Algunas parecen hechas solo de energía estructurada, otras de geometría caótica, pero en algunas sí hay vida, inteligencias. Algunas que los humanos perciben a veces durante sueños o estados alterados de conciencia. Su cerebro es más sensible de lo que creen. No imaginan cosas, traducen fragmentos. ¿Y alguna de esas formas de vida interactúa con la Tierra? Es posible, pero si lo hacen, no es por elección, es por accidente. Como chocar con otra persona en la calle y no darte cuenta. A veces, esos choques dejan huellas. Ideas que no deberían existir, mitos que aparecen simultáneamente en culturas sin contacto. Esos son ecos. Guardé silencio. Había mucho que digerir. Él me miró como si supiera que había dicho lo justo. Todo esto suena muy grande, dije, bajando la voz. Lo es. Pero eso no significa que sea incomprensible.
solo significa que aún no tienen las palabras correctas. No sabía cómo formular la siguiente pregunta sin sonar como un estudiante de biología en su primera clase. Él ya lo sabía. No sé si me leyó la mente o simplemente estaba acostumbrado a los patrones humanos, tal vez ambas. ¿Cómo surgió su especie?, pregunté, intentando que mi tono no revelara el vértigo que sentía ante el abismo de posibles respuestas. La criatura, o individuo, o lo que fuera, me observó con una lentitud casi ritual, como si esa pregunta mereciera una pausa que no fuera solo por estilo, sino por respeto. Depende a quién le preguntes, dijo finalmente. Si le preguntas a un consejo biológico draconiano, te dirán que fuimos el resultado de un proceso evolutivo hiperacelerado en un entorno gravitacional inestable. Si le preguntas a un consejero de linaje, te dirán que fuimos esculpidos. ¿Esculpidos? ¿Por quién? Por entidades anteriores a la forma, si eso tiene algún sentido para ti. Pero la versión más aceptada, la más útil, es que evolucionamos bajo intervención. No fuimos únicos en eso. Muchas especies que alcanzan inteligencia superior lo hacen bajo un impulso externo. A veces es accidente, a veces es diseño. Y ese impulso externo es... Dejé la frase colgando. No me respondió. O lo hizo con silencio. Nuestra rama biológica proviene de un sistema binario. Orbitábamos dos soles, uno frío, uno inestable. Esa dualidad afectó todo, nuestra visión, nuestro metabolismo, nuestro comportamiento. Lo llamábamos Be-Shra, que sería algo así como madre oscilante. Un lugar donde la vida no debería haber prosperado. Y, sin embargo, lo hizo. Primero como formas subterráneas, luego anfibias, luego bípedas. Nos desplazamos a la superficie cuando aprendimos a manipular el magnetismo planetario. ¿Y eso cuánto hace? En tu tiempo lineal, unos 480 millones de años. ¿40 veces más antiguos que nosotros? Mi voz salió más como un suspiro que como una pregunta. Él se limitó a sonreír, o lo que en su fisonomía se consideraba una sonrisa. La conciencia compleja requiere tiempo. Mucho tiempo. También requiere memoria transgeneracional y algo de azar. La intervención solo acorta la espera. Entonces, ¿no son creacionistas? Eso es un concepto humano. Nosotros no rendimos culto a creadores. Solo registramos causas. Causas con intención o sin ella. Si algo nos creó, no lo veneramos, lo observamos. La distancia entre nuestras formas de pensar era una grieta profunda, pero por alguna razón, en ese momento no me sentí inferior, solo joven. ¿Y cuántos de ustedes viven todavía? Demasiados, dijo, esta vez con una inflexión que casi sonó a fastidio. A lo que me refiero es, ¿cuánto tiempo viven? ¿Envejecen como nosotros? Ah, pensé que lo habías preguntado por censos. Hizo una pausa breve, como si recordara algo. No envejecemos en la misma forma lineal que ustedes. Nuestros cuerpos no están diseñados para deteriorarse progresivamente, sino para mutar en función del entorno. Podríamos decir que nuestro envejecimiento es adaptativo, no degenerativo. La muerte ocurre por saturación celular, no por desgaste. Y puede llevar siglos. Algunos cuerpos duran más de 1000 años, otros menos, si el entorno es hostil. ¿Y eso es natural? ¿O también manipulado? Fue optimizado. Sí, pero los primeros linajes ya mostraban esa capacidad. La intervención solo estabilizó lo inestable. ¿Siguen muriendo entonces? Claro, a veces por elección, a veces por errores, y a veces porque algo los encuentra. El algo flotó en el aire como una mancha de tinta invisible. No quise preguntar. No, todavía. Entonces, deben ser pocos, ¿no? Si no mueren con facilidad y viven tanto tiempo. No necesariamente. No nos agrupamos. No tenemos grandes colonias. La dispersión es nuestra defensa, como te mencioné anteriormente.
La mayoría de nuestras civilizaciones colapsaron por concentrarse. Las razas que temen ser vistas aprenden a volverse esporas. Una por sector, una por planeta, o a veces menos. Tienen descendencia, cómo se reproducen. Casi lamenté preguntar eso, no por pudor, sino porque sentí que me estaba metiendo en un terreno demasiado íntimo, pero el reptiliano no se inmutó. ¿Esperabas huevos?, ironizó. Su tono, aunque plano, tenía esa intención de burla apenas perceptible. Bueno, no lo descartaba. No es tan distinto a ustedes, en lo básico. Combinación genética de 2 códigos, desarrollo interno, nacimiento por canal biológico. Lo que cambia es el ritmo, la intención y la relación entre los progenitores. Nosotros no reproducimos por afecto. Es una decisión sistémica, funcional. ¿Funcional? Una hembra no se une a un macho por atracción. Se une si la simbiosis genética resulta viable. Es un proceso químico, asistido a veces por tecnología. El emparejamiento puede durar minutos o décadas. No hay vínculos permanentes. ¿Y la crianza? Cada cría es asignada a un núcleo de instrucción, no a sus progenitores. Se le transfiere conocimiento base, memoria genética y algunas improntas culturales. La individualidad se forma después, no antes. ¿Entonces no conocen el concepto de familia? Conocemos muchos conceptos, solo que los desechamos cuando dejan de ser útiles. Me quedé en silencio, anotando mentalmente cada cosa que acababa de escuchar. No podía dejar de pensar en lo profundamente distintos que eran, no solo en biología, en todo, en sus valores, en su estructura de sociedad, y sin embargo, había algo trágicamente lógico en ello, despojados de emoción, pero no de inteligencia. ¿Y ustedes no extrañan? ¿No hay nostalgia por algo? ¿Por alguien? Solo cuando el recuerdo interfiere con la misión, y entonces se desecha. No supe si era una forma de decir que no sentían, o si simplemente habían aprendido a no hacerlo, pero había una tristeza flotando en su voz, no por pérdida, sino por memoria descartada, como si mirar atrás fuese una desventaja evolutiva. Yo sí miré atrás, a mis notas, a mi grabadora, a mi vida antes de todo esto, y entonces hice la siguiente pregunta. Entonces, para ustedes, los humanos, ¿qué somos? Pregunté sin rodeos. ¿Qué opinan de nosotros, sinceramente? El reptiliano no dudó ni un segundo. Estaba esperando esa pregunta, o quizás era de las pocas que realmente le interesaban. Ustedes, dijo, son una anomalía interesante. Su voz seguía sin cambiar de tono, pero noté un ligero matiz de pausa antes de seguir. Tienen una base biológica que no es particularmente especial. Un cerebro con 3 capas funcionales, órganos internos con funciones redundantes, un cuerpo que se descompone fácilmente. Nada de eso destaca. Pero hay 2 cosas que sí: su adaptabilidad y su imaginación. ¿Eso les parece admirable? Es desconcertante. Otras especies inteligentes tienden a especializarse, o son físicamente superiores o mentalmente estables, o desarrollan habilidades tecnológicas rápidamente. Ustedes tienen desequilibrio en todo eso, pero aún así prosperan. No deberían estar donde están. Y, sin embargo, aquí están. ¿Y eso es algo que respetan? No es cuestión de respeto. Es observación. Son como un error que no deja de reproducirse. Persisten. Modifican su ambiente, sus cuerpos, su idioma, su cultura, cada generación. Aprenden lento, pero nunca dejan de intentarlo. ¿Y no les parece eso valioso? Sí, pero también peligroso. ¿Por qué? Porque improvisan demasiado, y su improvisación no siempre considera consecuencias. Toman decisiones grandes desde emociones pequeñas. Una sola idea emocionalmente potente puede arrastrar a millones de ustedes a construir imperios, religiones o guerras. ¿Y eso es algo que han visto muchas veces? Sí, pero solo en ustedes. El reptiliano parecía analizarme mientras hablaba,
como si no solo respondiera, sino midiera también mi reacción. No había juicio en su rostro, pero sí un interés creciente. Aproveché el momento. ¿Y han intervenido alguna vez de manera directa en nuestra historia? Sí. La respuesta fue tan rápida y directa que por un momento no supe si era una afirmación seria o un simple reflejo mecánico. Lo miré esperando que continuara, y lo hizo, pero con un tono más pausado, casi meticuloso. Hemos intervenido en pocas ocasiones, y nunca de forma masiva, pero hubo momentos donde el riesgo de autodestrucción o de manipulación externa lo ameritaba. Una de esas veces ocurrió en lo que ustedes conocen como el incidente de Tunguska. Rusia, 1908. Correcto. Un impacto atmosférico de alta energía, en una región remota de Siberia. Oficialmente, dicen que fue un meteoro que explotó en el aire. Otros han especulado sobre energía libre, Nikola Tesla, incluso intervención extraterrestre. Pero la verdad es otra. ¿Ustedes estuvieron ahí? Estábamos observando. No fuimos los causantes del evento, pero sí intervinimos para contenerlo. El objeto no era un meteoro, era una cápsula de transferencia interdimensional que fue redirigida desde el cinturón de Kuiper. No estaba dirigida a la Tierra, al principio, pero fue alterada en tránsito por una especie rival. Iba a estrellarse en una zona poblada. ¿Qué tipo de cápsula? No era tecnología humana, ni tampoco de nuestras líneas. Era una prueba de los Norskal, una especie que la mayoría de ustedes desconoce. No son expansivos, no conquistan. Solo envían sondas biomecánicas que alteran estructuras genéticas a nivel planetario. Si la cápsula hubiera tocado Tierra sin interferencia, habría liberado microformas diseñadas para catalizar mutaciones espontáneas. ¿Una especie de arma biológica? Más que eso, era una herramienta de terraformación biológica. En cuestión de semanas, la flora y fauna locales habrían empezado a cambiar, humanos incluidos. No una plaga, sino una reconfiguración. No buscan destruir, quieren rehacer. ¿Y qué hicieron ustedes? Interferimos con su trayectoria mediante un sistema de impulso direccional. La hicimos estallar antes de que tocara tierra. Pero el daño atmosférico fue significativo. Por eso los árboles cayeron de esa forma. Por eso hubo radiación anómala. ¿Y cómo justificaron su intervención? No hicimos ningún contacto directo. Dejamos que sus científicos construyeran sus propias explicaciones. Un meteoro es más cómodo que aceptar una guerra biológica silenciosa en su atmósfera. ¿Y por qué intervinieron? Si no eran los causantes, ¿por qué arriesgarse? Porque ustedes aún no eran compatibles con esa alteración. No era momento. Y porque la cápsula no era para ustedes. Fue un intento de sabotaje indirecto. Hubiera contaminado una línea evolutiva que, si bien inestable, todavía es observada con interés por varias especies. Y el gobierno ruso nunca supo qué pasó realmente. Recibieron datos distorsionados, y el área se cerró poco después. Pero no buscaron lo suficiente. Su mundo está lleno de lugares donde la historia es lo que les contaron, no lo que ocurrió. ¿Y por qué nos ayudaron? ¿Acaso ustedes no quieren que nos extingamos? No respondió de inmediato. Esta vez no hubo sonrisa irónica, ni frases recubiertas de sarcasmo. Solo se quedó mirándome, no a los ojos, sino al centro de la frente, como si pensara en otra cosa mientras me escuchaba. La extinción, dijo al fin, muy despacio, no es algo que se desee o se evite, es algo que se observa. Me quedé en silencio. Así, sin más, como si fuera una tormenta o una estación del año. Más o menos, a veces la intervención prolonga la tormenta. A veces la acelera, pero lo natural, si entiendes a qué me refiero, siempre encuentra su cauce. No es asunto de querer. Ninguna especie que haya alcanzado la capacidad de exterminarse a sí misma tiene la garantía de no hacerlo. Pero podrían evitarlo, ¿no? Ustedes o quienes tienen la capacidad.
si es que están por encima. Suspiró. Por primera vez en toda la conversación, pareció molesto, o tal vez cansado. Salvar no siempre significa ayudar. Pregúntale a un agricultor si le conviene que las plagas aprendan a sobrevivir a los pesticidas, o a un médico si quiere que el virus entienda cómo resistir el tratamiento. No se trata de moral, es equilibrio. Entonces, ¿van a dejar que pase? No es una decisión que dependa de nosotros. No somos los árbitros del destino humano, Daniel. Somos apenas otra pieza en el tablero, con más tiempo de juego, sí, pero piezas al fin. Quise insistir. Me costaba aceptar una respuesta tan ambigua. Así que solté lo que llevaba atorado en la garganta desde hacía varios minutos. ¿Y cuándo pasará? ¿Cuándo nos extinguiremos? Esa sí lo hizo reaccionar. Giró levemente la cabeza, como si hubiera oído una nota aguda, desagradable. Luego me miró. Y esta vez, lo supe de inmediato, no iba a darme una evasiva. Tengo la fecha exacta. Me quedé helado. ¿Qué? No fue una predicción, fue un cálculo. Llevamos siglos observando, midiendo, comparando con otras líneas civilizatorias que ya colapsaron. El patrón es... Claro, la voz era más baja. Ya no sonaba burlona ni altanera. Era como si estuviera hablándole a sí mismo. Entonces, ¿cuándo? Tardó unos segundos. Sus pupilas se contrajeron y por un momento pareció medir el peso de mis palabras contra las suyas. No te lo diré. ¿Por qué? Porque te irías a casa con esa fecha grabada en la nuca, y por más que no creyeras en mí, por más que intentaras seguir con tu vida, algo en ti actuaría como si el mundo fuera a acabarse ese día. Y no estarías solo. Le contarías a alguien, lo investigarías, dejarías pistas, y alguien más te creería. El miedo se propagaría no como pánico inmediato, sino como ansiedad colectiva, como una mancha lenta que terminaría acelerando justo lo que quieres evitar. Volvió a guardar silencio. Luego añadió, la ironía es que esa fecha, ese año, aún puede cambiar. El margen es pequeño, pero existe, y el simple hecho de revelarlo podría hacer que se cumpla con mayor exactitud. Sentí que me ardían los ojos. No sabía si era por la vela que humeaba frente a mí o por la mezcla de impotencia, rabia y frustración que me hervía por dentro. Entonces, ¿qué hago con esto? Escuchar, entender, y ojalá usarlo para mirar de forma distinta lo que te rodea. No vine a darte respuestas fáciles, Daniel. Vine porque tú preguntaste, y yo respeto la curiosidad cuando no es arrogante. No supe qué decir, ni siquiera tenía más preguntas por el momento, solo el eco de una respuesta que no obtuve, pero que existía, como una cuenta regresiva de la que no conocería jamás el número final. ¿Puedo seguir preguntando? Musité, sin saber si quería un sí. Él no respondió con palabras, solo negó suavemente con la cabeza y luego, sin decir nada más, apagó una de las velas con los dedos. Una a una, las demás se extinguieron también, como si obedecieran a una señal invisible. Toda la iluminación del cuarto se dio a una penumbra espesa. Me paré de golpe y encendí el flash de mi celular, pero ya no había nada. Ni él, ni la grabadora. Solo yo, de pie en esa vieja habitación que volvía a parecer abandonada, polvorienta, vacía. Salí rápido, sin mirar atrás, y caminé hasta mi casa con la urgencia de alguien que sabe que lo que ha escuchado debe ser documentado en ese mismo momento, sin adornos, sin dramatismos, solo con la responsabilidad de dejarlo por escrito, tal como me lo dijo, y con el menor sesgo posible.